Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 11. En esta mañana vamos a estudiar el texto 16 y 17 del capítulo 11 de Apocalipsis, continuando con el sonido y los eventos sucesivos al toque de la séptima trompeta. En la séptima trompeta concluimos la segunda serie de Apocalipsis. Después de los 7 sellos, 7 trompetas, estamos en la séptima trompeta que nos abre la entrada para la última serie, que es la serie de las 7 copas. En la serie de las 7 trompetas nosotros hemos estado aprendiendo que tiene que ver con juicios sucesivos de Dios. Básicamente es una serie judicial, es una serie que nos muestra a Jesús como Rey soberano y absoluto, y todos los juicios que Él, no como Salvador o como Redentor, sino como juez y como Rey, emite sobre los hombres, sobre los incrédulos, especialmente sobre los gentiles o los ateos que están en el patio, que no es medido en el templo. El versículo 16 y 17 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Nosotros presenciamos en este capítulo, en la parte final, después del interludio, de los 2 eventos del interludio, presenciamos una especie de culto o una ceremonia o como una liturgia que se va a dar en el cielo, en el trono celestial, donde Jesucristo está en el centro y hay una corte que adora, convocada o integrada por los ángeles, por los 4 seres vivientes y también por los 24 ancianos. Esa liturgia es similar a la liturgia que nosotros presenciamos en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, que es donde estudiamos la adoración en el trono celestial, donde se reconoce y se tributa a Dios, especialmente en Jesucristo, los honores debidos a Él como Rey, como autoridad suprema. El texto que nosotros estamos estudiando está conectado con los eventos de la humillación y la exaltación de Cristo. Una vez Jesucristo asciende al cielo, es entronado, pero una vez es entronado, es decir, toma el lugar en el trono, es reconocido a través del sonido de la trompeta y luego unas voces en el cielo que reconocen que Él es Rey eternamente y para siempre. Y luego participan los 24 ancianos. Es probable que algunos de nosotros ya olvidamos el lugar que ocupan los 24 ancianos en el trono. Capítulos 4, 5 se mencionó mucho el tema de los 24 ancianos y quiénes son ellos y qué lugar ocupan. La mayoría de los que estudian la Biblia tienen pensamientos distintos a nosotros. En su gran mayoría dicen que los 24 ancianos tienen que ver con unos seres angelicales y no que son ancianos, es decir, hombres redimidos. Otros dicen que estos 24 ancianos son representantes hebreos que han sido salvos, es decir, el pueblo de Israel, pero que no están representados los gentiles, es decir, nosotros, en ese proceso de salvación. Otros dicen que los 24 ancianos se refiere o representan gobernantes civiles que están presentes en el trono y que participan del gobierno de Dios. Y otros más aún dicen que los 24 ancianos tienen que ver con los que ya fueron arrebatados y que están sentados esperando que el resto que no ha sido arrebatado y van en un segundo, o tercero o cuarto viaje, lleguen al cielo para presenciar el juicio final. Nosotros hemos tenido bastantes diferencias en nuestro estudio con relación a esas posturas y nosotros hemos concluido y nos hemos mantenido en ese entendimiento, que los 24 ancianos no son ni hebreos, ni son gente que ha sido arrebatada previamente, ni son gobernantes civiles que están presentes en el gobierno de Dios o que participan del gobierno de Dios, sino que los 24 ancianos representan todos los creyentes de todos los tiempos. Ese es nuestro entendimiento, que los 24 ancianos representan los salvos de todos los tiempos. ¿Por qué representados a través de 24 ancianos?
porque los ancianos son los oficiales de la iglesia y los ancianos son los que dan fe o dan testimonio público de la iglesia de Cristo. A través de todos los tiempos la iglesia ha estado gobernada por ancianos o por oficiales y los ancianos representan los oficiales o la oficialidad de los creyentes de todos los tiempos. ¿Por qué 24? ¿Por qué no un número indefinido? Porque 24 significa la representación del pueblo de Dios de todos los tiempos, especialmente a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento representados a través de las 12 tribus de Israel y en el Nuevo Testamento representados a través de los 12 apóstoles o los 12 discípulos. Cuando Jesús dice a Moisés y a los profetas tienen, ¿a quiénes se refieren? A los ancianos del Antiguo Testamento o al pueblo de Dios del Antiguo Testamento antes de Cristo, que fue un pueblo oficial, fue un pueblo real y un pueblo con un gobierno establecido por Dios. Pero luego en Efesios 2:20 dice que estamos fundamentados o la iglesia verdadera está cimentada sobre el fundamento apostólico y profético. El fundamento apostólico representado a través de los 12 apóstoles y el fundamento profético representado a través de las 12 tribus de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Los 24 ancianos entonces es la reunión oficial, la reunión de todos los creyentes de todos los tiempos, de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Estamos de acuerdo? No son simplemente unos que han sido arrebatados antes de, o que se fueron en vuelo directo. No, creemos firmemente que los 24 ancianos son los creyentes de todos los tiempos que han participado en la historia de la redención. Es decir, en esos 24 ancianos ustedes y yo estamos representados de manera oficial, de manera absoluta, de manera plena. Porque esos 24 ancianos representan que Dios en todos los tiempos de la historia ha salvado hombres y mujeres y esa salvación ha sido oficial. Esa salvación es legal, es real y se ve representada en el trono a través de estos 24 ancianos. Dijimos ya que ancianos tiene que ver con su madurez, con su oficialidad, con su gobierno, con su sabiduría y que eso es lo que representa en la iglesia. Entonces el texto comienza diciendo, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, y nos va a decir qué era lo que ellos hacían, qué es lo que hacen. Dice que lo primero que queremos mencionar aquí es esos 24 ancianos, ¿dónde están? Sentados delante del trono. Es decir, ellos están presentes en el trono, dando testimonio de que la salvación es segura y no le faltan 5 centavos al peso para la salvación, sino que ellos ya están asegurados, sentados delante de Dios en sus tronos. Y luego dice, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Eso ya lo vimos nosotros en el capítulo 4 y capítulo 5, cuando hubo un acto de entronación y hay 24 ancianos que se postran y reconocen. Sin embargo, en el capítulo 4 y capítulo 5, estos 24 ancianos adoraron de manera distinta. Dice que se postraron, ¿cierto? Se inclinaron, pero luego dice que ellos reconocieron que el Señor que estaba en el trono era digno de abrir el libro y desatar sus sellos porque Él había sido inmolado. Es decir, la adoración del capítulo 4 y capítulo 5 no está centrada en la realeza de Cristo, está centrada en la salvación de Cristo, en Jesucristo como único mediador y como cordero sustituto. Esa es la clave de la adoración en el capítulo 4 y 5. No obstante, la clave de la adoración en el capítulo 11 es la realeza de Cristo. Cristo no solamente es redentor, Cristo no solamente es mediador histórico que fue entregado para salvar a su pueblo, sino que Jesucristo es Rey eternamente y para siempre. Por eso en este momento no dice que ellos tenían coronas. Recuerden que en el capítulo 4 y 5 dice que los 24 ancianos tenían coronas y se quitaban las coronas y las entregaban o las ofrendaban al que estaba en el centro o al que estaba sentado en el trono. Aquí no dice que tenían coronas porque decir que tienen coronas aquí los 24 ancianos daría a entender que hay más reyes.
Solo hay uno con corona aquí en este escenario y es Jesucristo. Y los 24 ancianos están desprovistos de corona porque la corona en el capítulo 4 y 5 tiene que ver con el honor de la salvación, no con el privilegio de gobernar. Y en este capítulo no menciona sus coronas, sino que menciona simplemente que están sentados. A mí me gusta mucho todas las descripciones que dan los textos, porque esos adjetivos no son casuales, sino que todos esos adjetivos que describen el lugar y la postura nos dan razones interesantes para entender el Evangelio. Primero, estos 24 ancianos estaban, no dice que estarán o estuvieron, estaban. Es decir, ahí están constantemente, permanentemente, están siendo representados delante del trono de Dios. No dice que estaban en la tierra. La iglesia está en la tierra hoy, pero oficialmente, ¿dónde está la iglesia? En términos de posición, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué dice Efesios? Estamos sentados en lugares celestiales. Los creyentes, aunque caminamos aquí y vivimos trasegando las dinámicas diarias de la vida, en términos espirituales estamos sentados en lugares celestiales. ¿Eso qué significa? ¿Que estamos en dos lugares? ¿Que hay un desdoblamiento? ¿El cuerpo está acá y el espíritu está arriba? Ninguna de las anteriores. Que estamos aquí en cuerpo y alma, ¿cierto? Como seres reales, integrales, que vivimos y entendemos el Evangelio, pero que tenemos ya asegurada una posición, que tenemos ya garantizado un lugar, y ese lugar garantizado es en el reino de los cielos, en el trono de Dios, junto a Dios, delante de Dios, frente a Dios, ¿sí? Y eso es muy interesante. Eso muestra la posición que ya tenemos en Cristo y que es segura, que no depende absolutamente de nada. Porque muchos dicen, sí, la salvación es de Dios, pero nosotros creemos, según textos como estos, que la salvación es de Dios sin pero. No depende de nada en absoluto, es incondicional, es absolutamente de Dios, y ya ustedes y yo, representados por estos 24 ancianos, estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, lo otro que dice aquí el texto es que estaban sentados. La posición es importante. Recuerden que el ángel que descendió estaba en pie, en una posición judicial, una posición de guerra. Luego dice que ascendió ese ángel después de la resurrección y se sentó en el trono, en una posición de gobierno, ¿sí? En una posición de dominio absoluto. ¿Cómo están los 24 ancianos? Sentados. Y eso es importante. ¿Recuerdan cómo estaban las almas bajo el altar? En angustia, en preguntas, en clamor. ¿Hasta cuándo? No estaban sentadas, no estaban descansando. Por eso se les dan unas vestiduras y se les dicen descansen. Sí, todavía no, esperen un poco. Pero estos 24 ancianos que representan la salvación plena de Dios, de los creyentes, están sentados. Y estar sentados es una buena postura. Porque ¿eso qué significa? Que estamos cómodos, que estamos tranquilos, que estamos sin tareas por hacer, que estamos sin tareas pendientes. Ya terminamos la tarea y estamos sentados, ¿sí? No estamos relajados, dormidos, o no estamos acostados, ¿sí? Pero tampoco estamos postrados o estamos en un desasosiego. La postura aquí es muy importante. Estos ancianos, todos estaban sentados. Ahora, no dice que habían, como hace un rato, un anciano que no estaba sentado. Todos los ancianos estaban en la misma posición, en la misma postura y adorando al mismo Dios y Señor. Eso es importante porque nos muestra la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo y cómo todo el plan de Dios a través de su pueblo se cumple plenamente en todos. ¿Sí? No pudiéramos decir, algunos estaban sentados y otros estaban de pie, o había unos corriendo de un lado para otro y vi a algunos que estaban sentados. No, todos los 24 estaban sentados, es decir, la salvación es segura, todo el cuerpo de Cristo está representado de manera unánime en el trono y todos los ancianos de manera oficial están cómodos porque la obra terminó. La obra no es nuestra, la obra es de Dios. No hay nada que podamos hacer para aumentar o para disminuir. Una vez salvos, tenemos la fe segura y la garantía de que estamos ya sentados en lugares celestiales. No es por obras para que nadie se gloríe. No depende del que quiere ni del que corre. Y eso es muy importante. Porque en este mundo afanado, nosotros andamos corriendo de un lado para otro, pretendiendo hacer muchas cosas para lograr cosas
u objetivos o fines, pero en la tarea de la salvación ya todo está garantizado por el Cordero Redentor que se llama Jesucristo. ¿Y quién administra y quién gobierna esa salvación? El Rey de Reyes y Señor de Señores. No es que Él la garantizó y nosotros la administramos. Dicen muchos eso, ¿no? Dios ya garantizó la salvación, ahora tú la administras. Depende de ti. Nosotros creemos que Dios la garantizó porque Él es el Cordero, pero Él la administra porque Él es el Rey que gobierna absolutamente. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. El versículo 15 que analizamos hace 8 días dice: cuando el ángel séptimo tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Acto seguido, los 24 ancianos se postran. Están sentados y se postran. Es muy interesante esto. Pareciera que todos los ancianos se saben ya el libreto. Nadie les dijo: mire, a ver si se postran. Miren a ver si se arrodillan. A ver si reconocen que se está mencionando o está presenciándose la entrada de un rey de forma triunfante. No, ellos de manera espontánea, de manera natural, por la conciencia de la regeneración y por la convicción de lo que Dios ha obrado en sus corazones y por la postura que ya ocupan en el trono alrededor del Cordero, inmediatamente proceden a postrarse sobre sus rostros y a adorar a Dios. Me llama mucho la atención que en ese versículo va a mencionar, antes del acto de adoración, un acto físico, un acto corporal de postración. Y nosotros hemos analizado en otras oportunidades lo que significa postrarse. En el pensamiento hebreo, postrarse no era simplemente arrodillarse o hincarse, era inclinarse hasta la tierra poniendo la frente en la tierra o en el suelo. Era hincarse totalmente, postrarse totalmente, de tal manera que no se veía a la persona que estaba adelante, sino que sencillamente estaba con el rostro puesto en la tierra. Eso es lo que literalmente hacen los 24 ancianos. Se postraron sobre sus rostros. Llama mucho la atención esto, porque en otras oportunidades dice la Biblia que sobre el rostro habían estado marcados, ¿recuerdan? En el capítulo 7 y 8 de los 144,000, estaban sellados o marcados en sus frentes. Es decir, la conciencia, la mente, la razón de estos hombres que están representando a los creyentes de todos los tiempos había sido marcada, o cautivada, o comprada por Jesucristo. Es decir, ellos tenían su mente y su conciencia comprada o cautiva a Cristo, de tal manera que ellos no rehúsan tener esta actitud de postración sobre sus rostros. Postrarse sobre sus rostros, ¿qué significa? Es un acto de humillación, de rendición, de reconocimiento, de dependencia, de decir: nosotros no somos dignos ni siquiera de mirar al que está sentado. Nosotros no tenemos dignidad de ponernos en pie, ¿sí? Normalmente cuando hay entradas de reyes o hay posesiones de presidentes, un acto de honor o de dignidad o de reconocimiento al personaje que está entrando, se está posesionando, es ponerse de pie. Eso es parte de nuestra cultura. Sí, por honor, como parte del protocolo, es que si entra un personaje importante, toda la corte se pone de pie, los invitados. Aún se hace en un matrimonio, o se hace en una celebración, o cuando hay un cortejo importante de un príncipe, un diplomático, un rey, inmediatamente todos se ponen de pie. No dice la Biblia que los 24 ancianos se ponen de pie. ¿Por qué no es honorífico en este escenario que los 24 ancianos testifiquen de la dignidad del ser que está en el centro poniéndose de pie? Eso lo hacen los gobernantes, eso lo hacen en las milicias, ¿cierto? O en los tronos humanos. ¿Por qué en este trono celestial los ancianos, en lugar de ponerse de pie, se postran? ¿No les parece llamativo eso? Si hubiera una ceremonia muy importante acá, ¿ustedes qué pensarían en hacer cuando entren los invitados? Ponerse de pie. Ninguno de nosotros diría: no, yo me arrodillo.
¿Por qué? Porque nosotros estando de pie no solamente rendimos honor o tributo a esa persona importante, sino que también estamos observando todo. Eso nos permite observar. ¿Sí? No cerraríamos los ojos. Nosotros abriríamos nuestros ojos y nos pondríamos de pie. Rendimos honor, pero observamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero el propósito aquí de estos 24 ancianos no es observar. No es estar como espectadores pasivos, pendientes de lo que acontece, sino más bien reconociendo dos cosas importantes. Cuando ellos se ponen de rodillas o cuando ellos se postran, como dice el texto aquí literalmente, se postraron sobre sus rostros, están reconociendo dos cosas. Primero, la dignidad del que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono es el rey y se le reconoce toda dignidad y autoridad como rey supremo y absoluto. Pero ¿qué otra cosa ellos están testificando? A la par de que reconocen la dignidad del Cordero, de Cristo como rey, están reconociendo que ellos son indignos. Si se pusieran de pie, solo reconocerían la dignidad del que está sentado, pero no reconocerían que ellos son indignos. ¿Sí me hago entender? Sencillamente dirían, mira, el que está llegando es muy importante y lo estamos recibiendo bien, pero no estarían testificando a la par que ellos son indignos de estar en esa ceremonia, de estar en esa posición y de presenciar tan sublime acto. Por eso hoy en día entre los reyes y los militares, cuando se hacen ceremonias, la gente se pone de pie. Le dan honor al que está, se reconoce al que está siendo honrado o que está siendo reconocido, pero los que están presentes no están reconociendo su indignidad. Esa es una pequeña diferencia. Cuando usted va a una ceremonia y se pone de pie, usted reconoce que el que llegó ahí es importante, pero usted no está diciendo yo soy indigno de estar acá. En esta ceremonia del trono celestial hay dos aspectos interesantes en esta postración. Quien está en el trono es el rey, tiene toda la dignidad y el honor. Debe ser reconocido públicamente y unánimemente por todos los ángeles que emiten voces de sonido reconociendo que Él es rey por siempre, pero los 24 ancianos que han sido salvos y que son súbditos reconocen la dignidad, pero también reconocen que son indignos. Eso llama muchísimo la atención. Cualquiera de nosotros diría, me perdí ese pedacito, porque me postré y no pude ver qué aconteció. No pude ver la reacción, no pude espectar esa parte de la película, no se puede. ¿Por qué? Porque estoy postrado sobre mi rostro, pero ese es el llamado que tenemos todos los creyentes en todos los tiempos. Esta parte no es simplemente periférica en la ceremonia, no es simplemente un acto de protocolo, postrarse sobre sus rostros. Es un acto constante que se requiere de todos los creyentes que reconozcamos que somos indignos, pecadores. Hermanos queridos, la Biblia nos habla una y otra vez de postrarnos delante de Dios. Venid, postrémonos delante de Dios. Y tenemos que comprender que cuando la Biblia nos dice eso, nos está diciendo dos cosas. Que Dios es digno de adoración, pero que nosotros somos indignos de acercarnos ante Él. No tenemos dignidad. Por eso en otros lugares la Biblia dice que los querubines o los serafines tenían alas para cubrir su rostro, ¿recuerdan? Porque no consideraban que no tenían la dignidad o el derecho de mirar a los ojos. No era que tuvieran vergüenza, no era que fueran tímidos, era que ellos reconocían que no tenían dignidad y derecho propio de mirar a los ojos al que estaba en el trono o al que estaba a su alrededor. Y esto es lo que se está evidenciando aquí en esta ceremonia cúltica en el trono celestial. Y me gusta mucho esta parte porque hay muchos por ahí diciendo que nosotros somos reyes y sacerdotes y que estaremos allá como príncipes en el reino celestial, casi con una cantidad de criados y cortesanos a nuestro alrededor. Que si aquí la pasamos duro, que allá vamos a tener pues nuestro propio trono y tenemos a quien dar órdenes y quienes nos obedezcan. Bueno, aquí hay un claro ejemplo de cómo va a ser el lugar allá. Allá sí vamos a estar y vamos a estar sentados, pero cada vez que miremos al centro del trono, ¿qué tenemos que hacer? No dar órdenes, no mandar a todos esos criados que nos traigan todos los lujos que nosotros queremos, sino agachar la cabeza, inclinar nuestro rostro y adorar
Es decir, no vamos a ser objeto de adoración. Nunca lo hemos sido, nunca lo seremos. Nunca seremos dignos, aún estando en el cielo no seremos dignos, porque la dignidad seguirá siendo de Jesucristo y del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso va contra todo el pensamiento humanista, contemporáneo, de dignidad, de derechos, de valor, de autonomía, ¿sí? De que exigimos. No hay exigencia acá. Ustedes no han visto hasta 11 capítulos de Apocalipsis que haya un anciano que se atreva a exigir algo en el trono. No hemos visto que haya un anciano que rompa el protocolo, diciendo yo no voy a arrodillarme, yo no me voy a postrar, yo no voy a hacer eso. Todos unánimemente, convencidos por la obra del Evangelio aplicada en sus corazones, que estando sentados, al presenciar esa ceremonia, no se ponen de pie, se inclinan sobre sus rostros y adoran a Dios. Hermanos queridos, hay muchas personas que dicen que esta ceremonia no es honrando a Jesucristo, que Jesucristo nunca fue reconocido, nunca es reconocido en Apocalipsis como Dios. Nosotros diferimos de esa postura. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, es Rey, Señor y Salvador. Creemos que en Apocalipsis se reconoce ampliamente a Jesucristo, no solo como mediador, no solo como Cordero sustituto, sino como Dios eternamente y para siempre. Jesucristo es Dios. Jesucristo está sentado en el trono. Y aquí lo vemos y Juan lo vio. Y quedó registrado en el Evangelio para que nosotros lo comprendamos, que una vez Jesucristo asciende al cielo, es reconocido como Rey, pero esa ceremonia no pasa desapercibido, es registrada para que nosotros lo sepamos. ¿Quiénes presencian esa ceremonia? Todos los ángeles emiten voces, pero voces ordenadas y voces claras, diciendo, Él es Rey, reina por siempre. ¿Y qué hacen los 24 ancianos? Nosotros pensaríamos que aplauden, nosotros pensaríamos que se ponen de pie, nosotros pensaríamos que hacen la ola, ¿sí? Que rompen papel dorado y riegan, porque es la forma como se honra hoy a los importantes, como se honra hoy a los que han ganado, a los que tienen triunfos. Nada de eso. La Biblia dice sencillamente los 24 ancianos, cuando se aproxima este Rey soberano, cuando se escucha el sonido de la trompeta, lo único que ellos pueden hacer es postrarse sobre sus rostros. No somos dignos de estar aquí. Estamos aquí, pero no somos dignos. Fuimos invitados, pero no somos dignos. Estamos sentados acá con un lugar de honor, pero no nos pertenece a nosotros. No es por derecho o por mérito, sino por la infinita bondad de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hacen los ancianos? Se inclinan para adorar. ¿Para qué es adorar? Adorar es reconocer, ¿sí? Es exaltar. Adorar es testificar que todo eso no les pertenece a ellos y que todo eso es para dar honor solo a una persona que está allí frente a ellos, digno de adoración. Jesucristo es el único digno de ser adorado y reconocido. Ya se dijo en el capítulo 5. Cuando el libro de los sellos, ¿cierto?, no se podía abrir, dice la Biblia que Juan lloraba mucho y uno de los ancianos le dijo, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y aquí lo que nos dice es, ellos se postraron para adorar. Están ante un rey, ante el único rey perfecto y soberano, y ellos adoran. La Biblia no nos dice mucho sobre esto. No nos dice si solamente adoraron con su actitud, en silencio, meditando, con reverencia, pero luego nos va a decir cuáles fueron las frases o cuál fue la oración o el cántico que ellos entonaron en este acto público y solemne de adoración. Los ancianos, imaginémonos allí, veámoslo a través del texto, 24 ancianos rodeando el trono, hincados con su rostro en tierra, adorando al Señor. ¿Cómo les parece la escena? Muchos dicen, cuando yo esté en el cielo, yo voy a acercarme a Jesús, a hacerle preguntas teológicas. ¿Qué pensó cuando Satanás lo tentó? ¿Qué pensó cuando esto y aquello? No, hermano, no va a haber tiempo para eso. No vamos a calmar nuestras curiosidades.
No vamos a tener ese propósito, porque el único propósito que haremos permanentemente es estar inclinados ante Él. Aún en el reino celestial, nuestra cabeza tendrá que estar agachada y doblegada a nuestra cerviz, adorándole y reconociéndole. Por eso dice la Biblia que es importante que aquí aprendamos, y Él tiene que enseñarnos a doblar nuestra cabeza y a doblegarnos ante Él y también ante muchas realidades que vivimos, ante las autoridades, ante los que nos gobiernan, porque no podemos estar erguidos exigiendo y demandando beneficios cuando nosotros somos siervos gobernados por un Rey perfecto y absoluto. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Es decir, adoraron a Jesús, que es Dios y está sentado en el trono, diciendo, versículo 17, diciendo, esto es importante, abre comillas, aquí nos va a decir cuál es el contenido de la canción, ¿sí? Algunos dicen que es una canción nueva, ¿sí? Que comienza uno a tararear y abre la boca y le comienza a salir una canción nueva, que no tiene ni pies ni cabeza. Sí, ese cántico nuevo es como abra la boca e invente. En muchas iglesias cantan cántico nuevo todos los domingos y nadie entiende nada. No, este no es un cántico nuevo. Este es un cántico que está registrado en la Escritura y que eternamente está dispuesto para que todos los creyentes de todos los tiempos lo canten. No es un desorden de cántico, cada uno cantando una cosa distinta. No, yo preferiría cantar tal número que me encanta, ¿sí? Alguien diría, yo allá le cantaría el 59 o el 300 o el 32, ¿sí? ¿O qué tal el 330? No, no es a libre elección. Todos los ancianos, con libertad, pero con conciencia clara de la obra de Cristo alrededor de ellos, van a entonar una única canción. Y esa canción dice, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Qué hermosa canción. Nada que ver con me robaste el corazón. O estoy enamorado de ti. Sin ti no puedo vivir. Que son las canciones que dominan hoy en día los centros de adoración religiosa. Canciones emotivas, canciones románticas y canciones que hablan muy bien de las emociones y de los sentimientos humanos, pero que no hablan de Dios. Y que no hablan del carácter de Cristo, y que no hablan de la obra de la redención, y que no hablan de los oficios del que está sentado en el trono. Hermanos, si esa es la canción que vamos a cantar allá, debemos comenzar a entrenarnos acá. A cantar canciones que honren a Dios y que reconozcan su obra perfecta y las doctrinas de la gracia y los oficios que Él realiza. Si usted aquí se entrena solo para cantar canciones románticas y que le lleguen al corazón, no va a poder entonar esta canción. Porque no va a ser invitado allá. No va a poder entonar esta canción que cantan todos los ancianos en un ritmo solemne, en un ritmo muy comprensible. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Te damos gracias. Qué apertura, qué preámbulo de la canción. La introducción de la canción es supremamente interesante. Te damos gracias. Hermanos queridos, no podemos acercarnos a Dios sin dar gracias. El punto de partida de nuestra adoración, además de la posición o la postura corporal, tiene que ser también abrir nuestros labios para decir te damos gracias. ¿Qué dice el Salmo 100? ¿Recuerdan? Entrad por sus puertas con preguntas, con dudas, con pliegos de peticiones, con listas de fracasos y de pedidos, con declaraciones. No, dice entrad por sus puertas con acción de gracias. Con acción de gracias. Este cántico que entonan los 24 ancianos está en la misma perspectiva, que es la perspectiva de todo el pueblo de Dios. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias. Cuando usted abre sus ojos en la mañana, ¿qué es lo primero que hace? Aquí nos dice qué debemos hacer al comienzo del día.
Cuando nos levantamos de nuestra cama, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Señor, te damos gracias, porque tú eres todopoderoso. Cuando comienza la semana, ¿qué debemos decir? Señor, te damos gracias, porque tú. Cuando llega la noche y vamos a dormir, Señor, te damos gracias. Cuando llega el día del Señor, Señor, te damos gracias. Qué hermoso preámbulo, qué hermoso introito para este culto público en el reino celestial. Te damos gracias. Ahora, no es te doy gracias, es plural. Todos los creyentes de todos los tiempos, lo único que tenemos es gracias colectivas, gracias plurales, gracias comunales al único que nos ha perdonado y que nos gobierna por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, eso pudiera parecer algo como que pasamos rápido, pero esa expresión de gratitud tiene que ver con nuestro corazón. Nuestro corazón generalmente no está dispuesto para dar gracias. ¿Qué es lo que asalta rápido en nuestro corazón? Dudas, peticiones, preguntas, reclamos. Eso está a flor de piel, siempre, ¿sí? Siempre uno tiene a flor de piel solo preguntas o reclamos o tareas o deberes para otros, pero casi no tenemos a flor de piel acción de gracias. Por eso las acciones de gracias tienen que producirla Jesucristo en nuestro corazón y tienen que venir de lo más profundo, para que cuando dobleguemos nuestras rodillas y inclinemos nuestro rostro y abramos nuestros labios, podamos decir, Señor, te damos gracias. Probablemente si usted se pone de pie, esa postura corporal no le ayuda para agradecer. Pero esa postura de inclinarse, no soy digno, por eso te doy gracias. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Ahora, hermanos, miren lo interesante. Si nosotros fuéramos a hacer este cántico, ¿sí? Pensemos algo que no nos va a corresponder porque ya está aquí en la Escritura, pero solo como ejercicio académico. Si tuviéramos la oportunidad de hacer un cántico para entonar en el trono celestial, ¿qué letra pondríamos allí? Posiblemente no introduciríamos, Señor, te damos gracias. Es probable que no. Probablemente diríamos, mire, lo logré, ¿sí? Valió la pena, le eché ganas y lo conseguí. Posiblemente esos serían los cánticos de muchos de nosotros y con buen ritmo y batería y toda la orquesta. Pero es probable que ninguno de nosotros diríamos, no, si yo estuviera en el trono y hoy tuviera que escribir una canción, comenzaría diciendo, Señor, te damos gracias. Ahora, es muy probable que usted diga, listo, yo sí lo introduciría con te damos gracias. Pero yo le pondría, Señor, te doy gracias porque me amaste. Te doy gracias porque eres muy especial para mí. Te doy gracias porque tuviste en mí una persona digna de ser salvo. Ya echamos a perder todo. Este cántico que entonan los ancianos y que es el modelo para la iglesia, no es te damos gracias porque nos amaste. No es un cántico romántico, no es algo emocional, es algo con razón y con argumentos y es una declaración legal. Te damos gracias porque tú eres Señor Dios Todopoderoso. ¿Dónde está el amor? Ahí no dice porque me amaste. Ahora, no estoy diciendo que no seamos amados por Dios. Sí, somos amados por Dios. Todo el plan de redención se expresa en amor, pero no es la razón de nuestra adoración. No adoramos a Dios por el amor, adoramos a Dios porque Él es Señor Dios Todopoderoso. ¿Me hago entender? Hay que sacar de nuestros base, de nuestros ritmos, de nuestras letras que cantamos, todas esas canciones románticas que mueven todas nuestras emociones, pero que no dicen nada de Dios, solo dicen de nosotros. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que dicen estos ancianos en esta canción?
que el que está en el trono es Rey, es Señor y es Dios. Pero tiene un atributo que es reconocido de manera superlativa, de manera amplia, de manera soberana, y es el poder de Dios. Pudiera decir el himno: te damos gracias, Señor Dios poderoso. Y eso sería una gran verdad, una verdad absoluta. Te damos gracias, Señor poderoso. ¿Por qué no dice poderoso? ¿Por qué dice Señor Dios todo o súper poderoso? Es una expresión superlativa, es una expresión de aumentar, de engrandecer, de exaltar, de reconocer de manera mayor el poder de Dios. Él no es solo Señor poderoso, lo es, pero en ese cántico es una expresión honorífica a la máxima potencia, reconociendo el poder de Dios. Hermanos queridos, ¿por qué los 24 ancianos en este canto introductorio en la liturgia, en el preámbulo a la entrada del Rey de Reyes y Señor de Señores, no le reconocen por su amor? ¿No sería una pregunta interesante? ¿Por qué no le reconocen por el amor? ¿Por qué no le reconocen por el perdón? ¿Por qué no le reconocen por la provisión? Jehová Jireh, mi proveedor. ¿Por qué todos unánimemente se concentran a reconocer de manera exaltada o superlativa un atributo de nuestro Señor? Todopoderoso. Ahora, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Están diciendo que Él es Rey y Gobernador. Y si está en el trono, no es por amor, está en el trono porque Él es poderoso y tiene dominio y control absoluto sobre todo. Pero también están reconociendo que todos los eventos de la humillación y la exaltación de Cristo, la base, permítame decirlo de esa manera, la base de la humillación y la exaltación de Cristo se basa en el poder de Dios, no en el amor de Dios. ¿Qué dice Filipenses 2? ¿Por qué Jesucristo se despojó? Porque Él es poderoso Dios, y teniendo un puesto de honor, no estimó ese puesto de honor, de poder, sino que Él voluntariamente, por poder de sí mismo, lo dejó temporalmente, o se despojó temporalmente para. ¿Por qué Jesucristo nació? ¿Por amor o por el poder que Él tiene? La Biblia dice que fue engendrado en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí dice así? ¿O dice por el amor del Espíritu Santo? Por poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesucristo fue a la cruz? Por el poder de Dios, que estaba destinado desde la eternidad que Él debía morir. ¿Por qué Jesucristo resucitó? ¿Qué dice la Biblia? El poder de Dios le levantó, o se levantó con poder, no dice se levantó por amor. ¿Sí me hago entender? Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no sea amor, no me vayan a malentender. Lo que estoy diciendo es que como nosotros somos tan sensuales, tan sensitivos, toda la doctrina cristiana evangélica se basa en esa sensitividad. Es decir, Dios me ama, me perdonó, me quiere, ¿qué haría yo o Dios sin mí? Pero la base de todo el evangelio no es el amor romántico o el amor Winnie Pooh, sino el poder de Dios. ¿Por qué Jesucristo ascendió al cielo? ¿Por amor o por poder? Por el poder de Dios, dice la Biblia. ¿Por qué Él se sentó en el trono? ¿Por amor o por el poder que Él tiene en sí mismo? Por el poder de Dios. ¿Sí me hago entender? Es decir, la canción que están entonando los 24 ancianos es legítima y está armonizando perfectamente con el ser de Dios y con la doctrina correcta. Señor Dios amoroso, sería nuestra canción, Señor. Señor súper amoroso. No, Señor Dios todopoderoso. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque la canción no está en función del beneficio o de los beneficiados, sino en función del benefactor. ¿Qué es lo que ellos están honrando? Al benefactor. Ellos no están reconociendo el beneficio. Si ellos dijeran, te damos gracias, Señor Dios amoroso, porque nos perdonaste,
¿Ese honor sería para el que está sentado en el trono? ¿O sería más bien un reconocimiento de beneficios? Ellos estarían reconociendo un beneficio, sintiéndose privilegiados por el beneficio, pero no adorando y reconociendo al rey que está sentado en el trono. Y recuerden que tanto el texto anterior como el texto que estamos analizando hoy habla de reino, habla de rey, habla de trono. Es decir, la perspectiva del pasaje es una entronación de un rey. Entonces no pudiera decirse por amor. Los reyes nunca gobiernan por amor. Los reyes gobiernan porque tienen autoridad y tienen dominio y tienen dignidad y ejercen toda la autoridad sobre sus súbditos o sobre su reino. Es decir, la canción está en la perspectiva del momento en el cual se está presenciando esta ceremonia. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eras y tú has de venir. Lo primero que hacen los 24 ancianos es adorar. Inclinándose, postrándose. Lo segundo que hacen es agradecer. Pero ellos agradecen porque Jesús es Señor, porque Él es Dios y porque todo lo que Él ha hecho y ha cumplido es por su eterno poder. Y luego hacen una mención supremamente interesante que se hizo en el capítulo 1. Al que eres, que eras y que has de venir. Recuerden que la mención a Todopoderoso es la tercera vez que se hace en Apocalipsis. Se hizo esa mención en el capítulo 1 y se hizo en el capítulo 4. Tú eres todopoderoso, ahora se menciona en el capítulo 11. Todopoderoso. Todopoderoso para darnos su palabra. La segunda mención fue todopoderoso para cumplir el pacto y ahora es todopoderoso como Rey soberano, con su obra concluida en el trono celestial. Y luego hace una mención que se hizo en el capítulo 1, el que eres, que eras y que ha de venir. Y yo creo que ustedes recuerdan todavía lo que hablamos en esa oportunidad. Cuando hace esa mención, está reconociendo que Él es el eterno Dios. Esa es una mención para mostrar que en todos los tiempos, pasado, presente y futuro, Él es Dios. Es decir, Él es eterno Rey. No solamente el que era, no solamente el que es, ni solo el que ha de venir. Es el Dios de la historia, es el Dios que gobierna todos los momentos de la historia, es el Dios que gobierna todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones. Y como hay una representación de 24 ancianos que son creyentes de todos los tiempos, por supuesto que ellos entienden que en todos los tiempos y en todas las épocas de la historia, Jesucristo es todopoderoso. Y esto echa por tierra el pensamiento de que Jesucristo va a reinar algún día, pero no ha reinado. ¿Recuerdan? O echa por tierra el pensamiento de un movimiento muy grande hoy en día que dice que a partir de 1914 Jesús está sentado en el trono. Es decir, recién. O echa por tierra el pensamiento de muchos cristianos evangélicos que dicen que Jesús algún día, cuando comienza el milenio, según ellos, después del arrebatamiento, según ellos, comenzará a reinar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo Él reina? El que era, el que es y el que ha de venir. El que siempre reina, el que siempre domina, el que siempre está en el trono, el que nunca abandona su función o su tarea o su oficio de gobernar, de ejercer poder y autoridad. Ese es el pensamiento teísta que nosotros tenemos. Dios es creador y sustentador. Siempre gobierna, no hay un segundo, no hay un momento en el cual no gobierne de manera perfecta y completa, como lo dice la palabra y como lo es su esencia. Si Él por momento dejara de gobernar, ese sería un pensamiento pagano, deísta, un pensamiento gnóstico, un pensamiento no adecuado. Él siempre gobierna, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Ahora es interesante el orden como lo menciona aquí, porque en Apocalipsis primero dice el que eras, el que eres y el que ha de venir, en un orden lógico, pasado, presente y futuro, el orden lógico del desarrollo de la historia, de la progresión del plan de Dios, ¿sí? De la salvación. Pero aquí se hace una inversión y dice el que eres, presente. Es decir, estamos parados hoy, estamos presenciando hoy un momento porque Él es, pero el que es siempre ha sido
y seguirá siendo. ¿Me hago entender? Y hoy podemos hacer ese mismo ejercicio. Hoy estamos confesando que Él es, pero el que es no comenzó a ser. El que es siempre ha sido y siempre será. Por eso algunos dicen que el que ha sido no deja de ser. Pero aquí está hablando de Jesucristo, ¿cierto? Él siempre ha sido, por eso hoy es y seguirá siendo. Ahora lo interesante acá es que esa mención en el versículo termina diciendo el que ha de venir. No simplemente dice el que eres, el que eras y serás. Conecta, a diferencia del capítulo primero, diciendo el que ha de venir. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay un evento glorioso, futuro, final, donde se consumará de manera absoluta y plena la historia de la redención y se llama la venida del Señor. Que algunos teólogos lo llaman la doctrina olvidada, la venida del Señor. Ustedes y yo hoy tenemos que estar parados diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque tú eres, porque tú has sido y porque tú no solamente serás, sino porque tú vendrás. Es muy importante eso. Miren que hay una inversión en la estructura de la expresión, porque ahí no dice el que vino, el que está y el que vendrá, o el que vino, el que se fue y el que vendrá, que sería el orden lógico de la oración. Ahora, si el orden lógico es diferente en el sentido del ser y estar, sería el que eres, el que eres, el que eras y el que serás. Pero noten que hay una mezcla de dos argumentos allí que tienen que ver con la eternidad de Dios y con el cumplimiento de la historia de la redención. Con la eternidad, el que eres y el que eras. Y con relación a la consumación de la historia, el que ha de venir. Se mezclan dos realidades, que es la realidad de la eternidad de Dios con la revelación histórica. Dios es eterno, pero ese Dios eterno y absoluto que siempre ha sido y nunca dejará de ser, se ha revelado históricamente. Lo hemos visto venir, lo hemos visto ir y lo estamos esperando. Esperamos que va a volver. Esto es maravilloso, hermanos queridos. Esto tiene que ser digno de reconocerse, el que ha de venir, afirmativo, imperativo, seguridad. Lo podemos expresar en nuestras canciones con libertad, con conciencia. El que ha de venir. Ahí no dice posiblemente vuelva. ¿Sí? El que de pronto, ¿sí? Quizás algún día, puede que sí, puede que no. Eso dicen. No, el que ha de venir. Es categórico, es afirmativo, es celebrativo, es litúrgico. Y todo lo litúrgico es oficial. El que ha de venir. Hermanos, nosotros creemos en un rey que siempre ha reinado, que está sentado en el trono, que gobierna desde allá, pero creemos que ese rey va a venir. Y no va a venir de manera humilde como vino en la vez que vino a entregarse, a encarnarse, sino que dice la Biblia que vendrá en caballo blanco, venciendo y para vencer. Es rey soberano, que dice la Biblia que ante su presencia, su advenimiento, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nadie podrá quedar en pie, nadie podrá quedar indiferente ante su presencia. El que ha de venir, afirmativo, verdad categórica, verdad absoluta. ¿Creen ustedes eso? Si ustedes creen eso, pueden cantar esta canción. Si no la creen, pídanle a Dios que les dé fe. Porque muchos dicen, no, yo sí creo en Cristo, pero yo no creo que Él va a venir. Yo sí creo en Cristo, pero yo no creo que Él venga a venir, porque eso andan diciendo hace 2000 años. Eso hubieran dicho los profetas del Antiguo Testamento. Hace 4000 años dicen que va a encarnarse, pero se encarnó. Y hace 2000 años estamos proclamando después de su ascensión su venida, y con toda seguridad vendrá. Es una ceremonia que todos los domingos nosotros hacemos diciendo, te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, pero tú siempre has estado, pero tú vendrás. Y luego termina diciendo, porque has tomado tu gran poder
y has reinado. ¿Por qué hay tanta certeza de la eternidad de Cristo y de la consumación de los eventos de la historia de la redención? ¿Por qué estos 24 ancianos están tan seguros, tan convencidos, cantando unánimemente en el trono, inclinados, diciendo, tú eres, has sido y vendrás? ¿Por qué no hay duda? Ellos dan razones. Es un cántico litúrgico con mucha doctrina, con muchas verdades, pero también con razones. Porque tú has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Cuál es la certeza de los creyentes? ¿Por qué hay tanta certeza de la salvación? Si yo le preguntara a alguno de ustedes, es muy probable que la mayoría de ustedes me dirían, yo estoy seguro de la salvación porque Dios me ama. Y ahí ya perdimos. Yo estoy seguro de la salvación porque me perdonó mis pecados. Pero no es lo que dice el texto. El texto dice, estamos seguros de que Él vendrá porque Él es poderoso. Y porque Él está en el trono. Y porque Él siempre ha reinado. Y porque ha tomado tu gran poder. Otra expresión superlativa. Relacionada al mismo atributo. 2 veces se menciona el mismo atributo en el texto. De forma superlativa en las 2. Eso en términos gramaticales sería una redundancia. En términos de un orden lógico, de una construcción, de una idea, sería toda una redundancia. ¿Cómo así que todopoderoso, gran poder? Muy bien, nuestro lenguaje se queda corto, hermanos, para expresar la grandeza de nuestro Dios. Y aún las redundancias tenemos que recurrir a ellas, o las exageraciones, o las hipérboles, o tenemos que recurrir a las repeticiones o reiteraciones para medianamente decir y comprender lo que es nuestro Dios. Su poder es tan extraordinario que aún diciendo todopoderoso no alcanzamos a abarcar las dimensiones y el alcance del poder de Dios. Su poder es tan extraordinario que ha tomado y ha ejecutado que aquí vuelve y dice tu gran, o tu grandísimo, o tu enorme poder. ¿Me hago entender? Expresiones superlativas, verdaderas, genuinas, únicamente necesarias para el ser de Dios y para Jesucristo el Cordero vencedor. Nunca pudiéramos decir esa expresión para nadie. Nunca pudiéramos decir es que yo creo o yo soy hincha del Todopoderoso. No pudiéramos decir eso, porque los seres humanos no somos ni poderosos, mucho menos todopoderosos. Es un atributo exclusivo, una mención exclusiva para nuestro Dios, para Jesucristo, porque has tomado o ha tomado tu gran poder y has reinado. Es importante este cierre de esta canción, de este himno litúrgico, porque ahí no dice que Él se le dio algo, o que alguien lo hizo por Él, sino que Él tomó lo que es de Él y lo que le pertenece. Es decir, Él ejecuta lo que es su esencia y su llamado y su deber, pero también los atributos que Él tiene son su esencia, no es algo que alguien le dio o le concedió o le atribuyó, sino es lo que identifica su ser, porque has tomado tú, lo que tú eres, lo que te pertenece, tu gran poder y has reinado. El versículo anterior, el versículo 15 dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y aquí dice, has reinado. Ese has reinado, que es una expresión, una forma del verbo haber, tiene que ver con un presente continuo. ¿Desde cuándo Él ha reinado? Has. Es una expresión permanente, eterna, constante, indefinida, no terminada, no determinada por cosas o por circunstancias, porque tú has. O pudiéramos reemplazar esa expresión diciendo porque siempre has reinado, o porque tú reinas. Miren la riqueza del texto para mostrarnos la dignidad del rey, para mostrarnos la eternidad del rey y para mostrarnos el poder del rey. Pero noten también 3 actitudes que debemos tener en forma práctica como creyentes. 3 tareas, 3 deberes que nos incumben a nosotros como ancianos o como iglesia, como creyentes, aún acá peregrinando.
Primero, adorar. Es decir, agacharnos, doblar la cabeza, doblar la cerviz ante el Señor. Agachar nuestra cabeza ante sus mandatos, reconociendo que Él es Dios, y adorar. Segundo, agradecer. Todo lo que tenemos viene de Dios. Todo lo que Dios permite es por su gracia y para su voluntad. Todas las circunstancias ayudan a bien por el poder y la gracia de nuestro Dios. Y tercera actitud, esperar. ¿Esperar qué? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué dicen los ancianos? Esperamos, seguimos esperando. ¿Qué esperamos? La venida del Señor. Y en esa venida del Señor se consumará todo y se aclarará todo. No habrá duda, no habrá angustia, no habrá trabajo que continúe. Todo se consumará. La espera está implícita en la expresión que has de venir. Y si has de venir, ¿qué hace la iglesia? Espera. Qué maravilloso es. La verdad sublime y soberana es que Él viene. La verdad práctica es, esperemos. No se angustien. No se afanen, hermanos. No se desesperen. No piensen que no va a venir. No piensen que las promesas de Dios tienen tardanza. No, esperen. Pero esperen despiertos. Esperen cantando, esperen con gratitud, porque Él es poderoso y Él reina por los siglos de los siglos. Que viva el Rey que ha de venir y que la iglesia espera. Señor, gracias por tu palabra, por recordarnos tu evangelio, Señor. Hoy nos recuerdas una vez más cómo debemos adorar, cómo debemos cantar, cómo debemos esperar. Y en todo lo que hemos aprendido hoy nos damos cuenta que fallamos siempre. A veces pensamos que para adorar tenemos que estar de pie y tú nos recuerdas que tenemos que inclinarnos. Y no lo hacemos porque siempre pensamos que somos dignos y que tenemos derechos. Pero tu palabra nos dice que no hay dignidad propia, ni hay derechos, ni hay razones, ni hay autonomía propia, porque tú eres todo eso. Tú eres el único que tienes dignidad, autoridad, poder por ti mismo. Tu palabra hoy nos recuerda también que debemos agradecer. Y ahí también tenemos que reconocer que no agradecemos. La mayoría de las veces vamos a ti con reclamos, con quejas, con pliegos de peticiones, con frustraciones. La mayoría de las veces no venimos con acción de gracias. Es probable que hoy muchos de nosotros venimos solo a que tú nos des respuestas, a que nos des bendiciones, a que nos resuelvas preguntas, a que nos des provisiones, a que nos veas lo bien que nos portamos y nos bendigas durante la semana. Pero tu palabra dice no, hay que venir postrados a agradecer. Y te pedimos que nos perdones, porque no podemos ni queremos agradecer, al menos que tú obres gratitud por tu palabra y por tu precioso Espíritu. Gratitud a ti, gratitud a la vida, gratitud al gobierno, gratitud a nuestras autoridades, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos. Gratitud a ti por darnos una iglesia, por darnos unos ancianos, unos diáconos, por darnos hermanos, por darnos familia, por darnos salud, por todo y por todo. Gracias. Pero hoy también nos recuerdas que debemos esperar. Qué hermosa tarea tenemos, esperar con gozo, esperar despiertos, esperar animados, esperar obrando, esperar confiados. Ayúdanos a esperar, Señor, porque no nos gusta esperar. Quisiéramos que ya vinieras, pero tu palabra dice que es necesario esperar, que es necesario un poco más, y el que ha de venir, vendrá. Ayúdanos a esperar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tengamos esperanza en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.